Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo voy a ser su conductor en esta segunda parte del programa Pampa. Mi nombre es Roberto Junco. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos el día de hoy con la presencia de Mariana Piña, Pamela Lara y Cristina Trejo. En este caso, me es grato dirigirme a ustedes para hablar del proyecto Pampa, que es el proyecto de arqueología marítima del puerto de Acapulco y que ya tiene 2 años de haber sido creado. Bienvenidos ante estos micrófonos. Mariana, sabemos que dentro de la temporada 2016 se llevó a cabo un rescate arqueológico en el centro del puerto de Acapulco. ¿Podrías hablarnos del lugar exacto donde se realizó y con qué fines? ¿Cómo estuvo? Sí, buenas tardes. El rescate arqueológico dentro del proyecto se llevó a cabo en el centro del puerto, en el que había 4 zanjas que fueron realizadas para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del puerto por el gobierno del estado. Por ello, al llegar al puerto, y por información de Víctor Hugo Jasso, director del Museo Arqueológico de Fuerte de San Diego, nos percatamos de que había ahí vestigios arqueológicos que debían ser rescatados. Víctor Hugo paró la obra y entonces nosotros pudimos entrar a realizar un rescate que fue compuesto de la recolección de más de 5,000 fragmentos de materiales. Wow, solo en esta zona. Sí, entre ellos tenemos vidrio, cerámica regional, mayólica, botijas, stonewares y por supuesto porcelana china, de la cual estamos hablando de más de 4,500 fragmentos en esta zona. Un montón, una gran colección. Sí, todo este material fue recuperado en 4 zanjas en este centro histórico, en varias calles, sobre todo en Madero, que es la calle que está justo atrás de la catedral, y calles aledañas en donde pudimos recolectar otro tipo de materiales. En cada zanja se recolectaban materiales diferentes. Ya después de haber registrado cada zanja y haber recolectado todos los materiales, procedimos a hacer un registro gráfico de este perfil que estaba abierto. Era una zanja muy larga y bastante profunda. Entonces dibujamos el perfil e hicimos un pozo de excavación de 87 centímetros por 2 metros, debido a que era un lugar de muy difícil accesibilidad. Y bueno, ya teníamos atrás también las máquinas que continuaban con estas obras, ¿no? Oye, Mariana, y cuéntanos, ¿cómo es que tú entraste al proyecto? Bueno, yo entré al proyecto por la subdirección de arqueología subacuática y bueno, para entrar en el rescate estuve bajo el cargo del doctor Roberto Junco y del doctor Rubén Manzanilla, con 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, esta fue como mi primera experiencia ya en campo dentro del proyecto, porque justo cuando entré a trabajar a la subdirección me tocó también conocer un poco los materiales que se habían recolectado un año antes en la denuncia, en el 2015. Y bueno, así fue como me fui adentrando a este proyecto, que me pareció increíble por el tipo de materiales que está arrojando. Oye, ¿qué te interesa del proyecto a ti como material específico? Bueno, como material específico, lo que más me interesa es la loza inglesa, debido a que es un material muy interesante y que puede ser fechado como muy exactamente, debido a motivos o a coloración. Y bueno, también porque se inserta en el puerto de Acapulco en un tiempo en donde no se tiene mucha información de este lugar, que sería sobre todo el siglo XVIII y XIX. Y bueno, también por la ruta de distribución de estos materiales, no solo en Acapulco, sino en todo el Pacífico y el mundo. Debemos recordar que esta loza inglesa nació como una respuesta a la necesidad de la gente del continente europeo y americano de adquirir porcelana, pero que fuera más accesible y en un menor costo. Nace la loza inglesa y bueno, llega a tantos lugares justo como el fuerte de San Diego en Acapulco,
y me parece que es un material que nos puede dar muchísima información. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir de los trabajos que se llevaron ahí en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, Bueno, sí, México? Sobre todo en el rescate a mí me parece que cada día era una anécdota. Digo, los chicos hacían un gran trabajo en el centro. Estábamos trabajando con un poco de calor, con las máquinas justo atrás, con todo el bullicio del centro, con la gente pasando. Lo que más nos daba risa era que después de realizar el trabajo de campo, empezamos a buscar en internet información del rescate y encontrábamos fotos de nosotros que ni siquiera teníamos idea que nos habían tomado, porque pasaba la gente por ahí caminando al lado de las zanjas y nos tomaban fotos del trabajo y nos preguntaban un poco de esta arqueología y todo eso. Y sí, sobre todo la anécdota sería esa, pues ese tipo de actitudes de la gente, también de los trabajadores hacia nosotros, que ya les surgía seguir trabajando y nosotros estábamos un poco ahí interviniendo. Y bueno, también la cantidad de porcelana, ¿no? Yo creo que no solo cualquier arqueólogo, sino cualquier persona estaría maravillado con poder ver cómo sale tal cantidad de porcelana en fragmentos, irla uniendo. Era una cantidad impresionante de cerámica. Oye, Mariana, ¿y qué futuro le auguras a este proyecto? Bueno, yo creo que Pampa es un proyecto, sobre todo lo definiría como un proyecto multidisciplinario, ya que como que conjunta muchos especialistas. Digo, en él colaboran, además de arqueólogos con especialidades, con diferentes temas e intereses. También tenemos a un antropólogo físico, a historiadores, a mucha gente colaborando con el proyecto, que creo que lo hace muy rico, lo nutre mucho. Creo que es un gran proyecto, ya que combina tanto investigaciones terrestres como subacuáticas, que se están planeando para la próxima temporada. Creo que va a ser un proyecto genial que puede ayudar a que la gente de Acapulco esté como más enraizada con una identidad en el puerto, no que lo veamos solo como un lugar turístico, sino que conozcamos toda la historia que tiene atrás el puerto. Además, creo que esta idea de la difusión que se está llevando a cabo en el proyecto, que me imagino que ya más adelante platicaremos de eso, es muy importante. Yo creo que en muy pocos proyectos arqueológicos se ve una difusión tan buena para la gente como en este proyecto. Oye, Mariana, y tú, que estudiaste arqueología, eres una arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí. ¿Cómo definiste la manera de proceder en tu investigación con los materiales en particular que te tocó estudiar? Bueno, sobre todo nos interesaba mucho tanto en el pozo que hicimos en el Fuerte San Diego como en el rescate, tener un registro detallado. A pesar de ser contextos de relleno cultural, nos parece que también un buen ejercicio para los chicos de la UAS que estuvieron trabajando con nosotros era que aprendieran a hacer un registro bastante detallado de todo el contexto, no perder ningún tipo de información, aún a pesar de ser rellenos culturales, tener esta idea de un buen registro, y de ahí, bueno, ir también colaborando con que la gente que trabaja con nosotros vaya también conociendo el contexto, que se vaya familiarizando con el contexto y poder tomar decisiones, ¿no? Incluso ellos de dónde era correcto como abrir el pozo, de cuándo era correcto en dónde era correcto seguir bajando, en dónde teníamos que parar, porque incluso seguían saliendo materiales en el fuerte, y en las zanjas también seguían saliendo materiales, pero era un momento en donde nosotros teníamos que decidir qué material era más importante rescatar, y el tiempo, lo que nos permitía hacer el tiempo, ¿no? De que ya era así, los trabajadores del gobierno ya nos estaban corriendo de ya hoy es su último día, su última hora, ya recojan todo lo que puedan y adiós. Mariana, ¿algo que quieras agregar a esta charla sobre este proyecto arqueológico que se lleva a cabo en Puerto Acapulco, en el estado de Guerrero, en México? Bueno, yo estoy muy agradecida con el proyecto y con la gente que lo dirige. Creo que es un proyecto muy, muy incluyente. Digo, también este ejercicio de traer estudiantes de Zacatecas e incluso también de otras escuelas que algún día puedan trabajar con nosotros es muy bueno y muy bonito. Tenemos otro tipo de miradas, podemos convivir, tenemos un aprendizaje como completo, trabajar con
con grandes personalidades como el doctor Rubén Manzanilla. Digo, es un aprendizaje que no cualquiera puede tener y no todos los días se puede llevar a cabo. Y creo que es un proyecto que va a dejar mucho, o sea, que además va a ser muy interesante porque desde su primera temporada ya está dando cosas geniales y maravillosas y como muy, que se pueden, o sea, pueden ser como muy sorpresivas para la gente, ¿no? Una cantidad de material impresionante. Creo que cada temporada va a ser igual o mejor, no solo a lo mejor en el número de materiales, sino en lo que encontremos en las investigaciones subacuáticas o lo que se vaya interpretando de los primeros materiales. Creo que va a ser la misma maravilla lo que va a arrojar el proyecto. Muchas gracias, Mariana. Nada más para que nuestro auditorio sepa, ¿qué sería un contexto de relleno cultural? Bueno, el contexto de relleno cultural no es un contexto arqueológico sellado, en este caso como a lo mejor podríamos ver en una cueva, que tal y como sucedieron los hechos, se fue tapando de sedimentos este lugar y se quedó intacto, sino más bien en este caso estar en el centro de Acapulco, se fue como reexcavando. Tenemos contexto de tuberías del siglo XVIII y XIX que para meterlas tuvo que haber remoción de los sedimentos que ya se habían quedado ahí. Entonces todo esto se va como si metieran una garrita que va revolviendo todo y entonces así nos deja basura de probablemente principios de siglo XX hasta abajo al lado de una porcelana de siglo XVII. Entonces eso es como básicamente un relleno. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, ahora continuamos con nuestros invitados del día de hoy y es el turno de Pamela Lara, que nos va a platicar un poquito de los trabajos que le tocó a ella realizar. Entonces, Pam, ¿nos puedes decir de dónde decidiste hacer tu pozo de excavación y por qué? Sí, hola, buenos días a todos. Realmente el pozo Unidad 2 de excavación se realizó en el área sureste del Fuerte de San Diego, frente a la costera, en Acapulco, ¿verdad? Guerrero, en estado de Guerrero. Y bueno, el objetivo de hacer esa unidad de excavación fue tratar de delimitar el depósito arqueológico que se había encontrado en julio del 2015, en la atención a denuncia que realizó nuestro compañero Salvador Estrada y el doctor Rubén Manzanilla. La idea era ver los límites de ese depósito y saber hasta qué área se extendía del Fuerte de San Diego, lo cual no encontramos porque es muy grande, ¿no? Realmente también esto se compaginó con los objetivos que teníamos del proyecto más generales, ¿no? Que era conocer los materiales de desecho del fuerte y ver qué nos hablaban sobre la vida cotidiana que tenían las personas que estuvieron durante mucho tiempo ocupando ese lugar. Qué interesante. Oye, ¿y cuáles fueron los hallazgos más sobresalientes de ese pozo? Bueno, es que ese pozo fue también muy increíble, dio mucho material como el de julio del 2015. Encontramos desde cerámica prehispánica, objetos de lítica como manos de metate, alisadores, cerámica ya colonial pero con tradición prehispánica. Encontramos losa vidriada, mucha mayólica, fragmentos de buen tamaño, casi completos, pero yo creo que sobresale mucho las conchas trabajadas. Encontramos objetos de concha trabajada, encontramos botones de hueso, botones de metal, balas de mosquete, vidrio, mucho vidrio y fragmentos bastante completos y unas monedas, fragmentos de monedas que al parecer son del siglo XVII o del siglo XVIII. Wow, qué interesante, verdaderamente. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proyecto? Pues creo que va a sonar un poco repetitivo con mi compañera, pero realmente yo creo que ha sido una buena experiencia por el tipo de proyecto que es, ¿no? Como comenta Mariana, ha sido muy integral, se han invitado muchos especialistas y creo que cada línea de interés pues ha enriquecido de alguna forma, ¿no? Y aprendido de alguna forma muchas cosas. También la parte de invitar a estudiantes, de invitar a diferentes personas que quizá todavía no están tan adentradas en los proyectos de arqueología, pero que pueden aprender en un contexto como que es Acapulco, y donde ha salido un montón de material y de muchas épocas, pues también es muy interesante, ¿no? Y finalmente, pues el mismo tema, la difusión. Creo que ha sido muy importante todas las charlas que se han dado de los diferentes compañeros que han trabajado cada quien en su línea de investigación, y que no se ha quedado nada más entre nosotros, ¿no? Que es lo que a veces pasa, ¿no? Sino que, pues,
realmente se ha tratado de ir a varios foros y no solo académicos, sino también como de público en general. Oye, Pam, y pues qué importante trabajo reconstruir la historia cotidiana, la vida cotidiana del fuerte, porque pues un poco el fuerte era Acapulco, ¿no? Durante muchos siglos, claro. En realidad. ¿En qué se ha enfocado tu investigación dentro del proyecto Pampa? Bueno, básicamente fue en 2 áreas. La primera fue en las temporadas de campo, donde se dirigió la excavación de un pozo, el que ya mencionamos. Y la segunda fue en la parte de análisis de materiales, principalmente en el análisis del vidrio, en donde se han analizado más de 1064 fragmentos, entre piezas semicompletas y otros fragmentos ya muy incompletos. Son un montón de... Sí, es muchísimo. De piezas. Ahorita mencionaron ambas la denuncia, la atención a denuncia. Esa atención a denuncia fue una denuncia que hizo Víctor Hugo Jasso, el director del museo, hace 2 años, y a partir de la cual surge el proyecto Pampa, el proyecto de arqueología marítima del puerto de Acapulco. Pues ya nos contaste sobre el análisis que realizas del vidrio. ¿Cuál es la metodología que utilizas y cuál es la importancia de ese material? Bueno, realmente el vidrio lo primero que se hace es como una clasificación. Se identifica, si se puede, la técnica de manufactura, ya sea que sea un vidrio soplado, moldeado o industrial. Después de esto se identifica el grupo del vidrio, ¿no? El vidrio se compone por sílice y otra base. Puede ser sódica o potásica o de plomo. Y posteriormente por color. Esa es como la técnica de manufactura. Posteriormente se hace un análisis de las variables formales, que es qué tipo de contenedor es, si es un ornamento, si es una pieza de arquitectura. Si podemos identificar procedencia y temporalidad, pues ya es muchísimo, ¿no? Y se puede con algunos tips, ¿no? A veces hay colores que tienen una tendencia a cierta época o ciertos años. Hay algunas formas para cierto tipo de líquidos o medicinas o perfumes. Entonces, con algunos detalles de los fragmentos que tenemos, algunas veces se puede llegar hasta esa parte, ¿no? Hasta identificar de dónde viene o la temporalidad, pero pues realmente es muy complicado. Y creo que la importancia del material precisamente es ¿no? Que muchas veces se ha visto un poco pues rezagado, ¿no? O eliminado de los análisis arqueológicos, pero realmente está muy presente en los contextos históricos y hay mucha información que obtener de ellos, ¿no? Como ya mencioné, pues desde dataciones hasta relaciones comerciales, modos de vida, en fin, es una historia. Qué interesante, Pam, pues qué bien estos análisis que estás haciendo. ¿Alguna anécdota, algo que nos quieras contar de tu experiencia durante las excavaciones o de los análisis de materiales? Híjole, pues también son muchas, pero yo creo que era muy divertido estar con los estudiantes, con Xochitl, Jesús y Erika. Ellos fueron quienes estuvieron más bien como llenando de anécdotas de excavación, pero recuerdo que ya el último día éramos el único pozo que no podía terminar porque seguía saliendo material. Bajamos 1 metro y seguía saliendo material, bajábamos 2 metros, llegamos hasta 2.30, todavía salía y teníamos que cerrar. Teníamos ya la presión de Roberto Junco y no es cierto, y de Rubén Manzanilla para terminar ese pozo. Pero bueno, finalmente llegamos a la parte ya estéril y bueno, ya salió todo lo que tenemos ahora, ¿no? Para analizar y que todavía está pendiente mucho material. Ay, pues muchas gracias, Pamela. Y bueno, ahora es el turno de Cris. Cris, cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia de trabajar con la gente de la UAS, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, estudiantes, ya que el proyecto pues le interesa también formar arqueólogos en esta cuestión de arqueología histórica, marítima. ¿Cuál fue tu experiencia, Cris? Cuéntanos un poquito. Bueno, hola, buenas tardes. El proyecto en sí, más bien, fui invitada al proyecto por el doctor Roberto Junco para formar parte o colaborar con 3 estudiantes de la Universidad de Zacatecas, con Don Ancín Dorado, Paloma Romero y Hugo Sarmiento. En el camino pues también trabajé con el doctor Rubén Manzanilla y con la profesora Silvia Puga Pérez, y fue muy divertido. Creo que sobre las cosas
que más podría como destacar de la experiencia tanto profesional, tanto académica como personal, es que nos divertimos y aprendimos muchísimo. Mis 2 compañeras hablaron de pozos impresionantes, de rescates de verdad impresionantes, que salió muchísimo material, y realmente pues mi pozo fue el pozo 3, también ubicado a unos metros del pozo 2 de Pamela. Y pues también el trabajo era básicamente continuar con los pozos de sondeo que se habían localizado en temporadas anteriores, y también analizar la estratigrafía para poder llegar a la roca madre y poder analizar pues la ocupación temporal del lugar. Y pues para nuestra sorpresa nos tocó en un muy buen basurero, bueno, en un sitio que realmente el material de relleno, como mencionaba mi compañera Mariana, lo componía todo. De verdad era el pozo como más divertido porque teníamos muchísimo material actual. Pero eso no quitó como las ganas y el entusiasmo de los compañeros, de mis compañeros y mías, porque como lo mencionaban ellas, la idea fue como aprender, ser algo muy didáctico y realmente hacer el mejor trabajo posible. Como lo mencionaron también, se va a escuchar muy repetitivo, pero ser muy minucioso con el análisis, ser muy minucioso con el registro, independientemente de que viéramos que no había como, pues no mucho futuro, pero los materiales indicativos no salían, no tenían ganas de salir. Entonces, pues fue muy padre, fue muy llenadora y realmente creo que fue una experiencia magnífica. Pues qué padre. A nivel materiales, algo que nos puedas platicar de estos materiales que comentas que salieron en ese pozo. Bueno, porque es un pozo que está abajito del fuerte. Sí, de hecho sí, estaba a un costado como de una... de un camino, Ajá, ¿no? como de un camino, sí. Entonces lo que nos platicaba el doctor Víctor Hugo Jasso y el doctor Roberto Junco es que hubo modificaciones en el fuerte, entonces mucho de ese desecho constructivo se arrojó hacia ese lado del fuerte y pues se fue como rodando y pues terminó formando nuestro pozo. Las primeras capas fueron básicamente de asfalto, cemento, pues basura, platos y cosas así. Y las capas como ya inferiores encontramos muy poquita mayólica, muy poquita, pero bueno, ahí estaba. Y una bala de mosquete, que todos estamos orgullosos de esa bala de mosquete. Y pues en la superficie igual había muchísima porcelana. Ok, Cris. Y Cris, para cerrar este segmento, ¿nos podrías, como de manera general, explicar para el auditorio cuál es la forma de trabajar de un arqueólogo? O sea, vamos a campo, rescatamos materiales y luego ¿qué viene? ¿En qué consiste el trabajo de clasificar, identificar, fechar, etcétera, buscar fuentes? Y bueno, algún libro que nos puedan recomendar. Bueno, primero es todo es impresionante cómo se rescata ese material, cómo se extrae, cómo se localiza, cómo se extrae, cómo desde el momento en que se saca del contexto, se ponen bolsitas, las bolsitas se ponen, se registra, se vuelve a registrar, se hacen muchísimos registros para no perder detalle de nada, se llevan libretas de campo, después de eso se limpian, se lavan dependiendo del tipo de material, se ubica también en cajas. Lo que creo que se destaca mucho, y como mi compañera Mariana creo que también mencionó, es que es muy minucioso, muy específico. Y pues ya cuando se llega, en este caso, a la Subdirección de Arqueología Subacuática, pues entonces digamos que cada especialista, primero pues cada persona que trabajó el sitio, pues trabaja sobre su material. Sobre esto pues empiezan a hacer las tipologías, estas clasificaciones como mencionaba mi compañera Pamela. Sobre esto se empiezan a hacer, se manda este material a expertos, por ejemplo restauradores, por ejemplo antropólogos físicos, que son especialistas y que también creo que es algo que se rescata mucho del proyecto, como las dos ya lo mencionaron, que es algo que se hace como que va de menor a mayor o de mayor a menor, como se quiera ver, y toda la importancia que le dan a esto. ¿Algún libro que nos recomiendes sobre arqueología, sobre el proyecto, o bueno, que tenga que ver con Acapulco, o sobre el proceso de hacer una excavación, en fin, algún libro que a ti te haya interesado, que podamos compartir con el auditorio?
¿Sobre Acapulco? Sobre arqueología, sobre Acapulco, sobre los materiales. Ah, ok. Bueno, se va a escuchar raro porque sale como del tema de Acapulco y del Fuerte de San Diego, pero hay un boletín muy bonito que es la revista va a ser una revista de arqueología mexicana que se llama Arqueología Subacuática. Es la número 102, septiembre-octubre de 2010. Es una revista muy bonita que habla sobre el proceso de formación de los sitios sumergidos, terrestres, sobre artillería, que es, digamos, un poquito muy fuerte. Y sobre en sí de qué se trata la arqueología, el trabajo arqueológico. Muchas gracias. Mariana, una preguntita nada más para nuestro auditorio. ¿Qué pasa cuando un pozo ya se excavó? Una vez que se cierra, ¿cómo se cierra y qué pasa después? Bueno, pues cuando ya se ha llegado como a lo que nosotros los arqueólogos denominamos como capa estéril, que es donde ya no tenemos casi ningún material, nosotros procedemos como a hacer este registro fotográfico del fin del pozo, hacer el dibujo de perfiles estratigráficos y de ahí, bueno, pues así coloquialmente regresamos toda la tierra que sacamos de este lugar con algunas, bueno, aplanándola como bien se pueda en ese momento. Pero bueno, sí, toda la tierra que se excava y que se saca del pozo en donde se trabaja se tiene que regresar. Y bueno, poner algunos indicadores de que ese ya fue un pozo trabajado, ¿no? Generalmente podemos poner algunas monedas que sean de este año o muy cercanas a este año para indicar en las esquinas que ese pozo ya fue trabajado. O algún otro tipo de indicadores materiales que hablen de que sí, ya es un lugar que ya está como excavado y ya no deberían como continuar excavando ahí. Ah, perfecto. ¿Y algún libro que nos quieras recomendar al auditorio? Sí, bueno, hay un libro de la doctora Guadalupe Pinzón que a mí me gusta mucho, que habla acerca de el comercio y de los diferentes como las diferentes actividades que tenían como los puertos de San Blas y Acapulco, sobre todo en el siglo XVII, que Acapulco era un puerto totalmente comercial, y me gusta mucho porque da una mirada como muy buena para el lector de lo que se consumía en Acapulco, de cómo funcionaba Acapulco en ese momento, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Ahorita no tengo como el nombre exacto, es un libro que está compuesto por varios artículos, pero en un segundito te lo... Ahorita buscamos el título de este libro de la doctora Guadalupe Pinzón, especialista en el Pacífico Novohispano. Pam, y para también terminar, ¿qué otro tipo de especialistas se pueden apoyar, nos podemos apoyar para redondear el trabajo que estamos haciendo? Pues de todo, realmente, pues primero yo creo que restauradores, es lo principal, ¿no? Por ejemplo, los metales que salieron en el pozo, pues sí necesitaron obligadamente un trabajo de conservación. Yo creo que también en antropólogos físicos por el material de hueso, y más allá pues en químicos, por ejemplo para lo del vidrio, hay unos análisis químicos que se pueden hacer, pues de todo, geofísicos para las prospecciones en campo, es una infinidad realmente de historiadores, de todo lo que puedan imaginar. Oye, Pam, ¿y algún libro que tú nos puedas recomendar? Que por cierto el libro al que se refería Mariana es Acciones y Reacciones en la Mar del Sur. Me parece que es del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Pam, ¿algún libro que tú nos puedas recomendar? Pues no va a ser un libro, pero es una página de internet, sobre todo muy enfocada al vidrio. La pueden encontrar en la Sociedad de Arqueología Histórica, y es un trabajo impresionante sobre la manufactura del vidrio. Está enfocado en las botellas, pero tiene videos, está bien didáctico y te presenta cómo se hacían, cómo se cómo se coloraban el vidrio, porque el vidrio es incoloro, qué ingredientes se utilizaban, qué formas había, en qué años. Incluso hay hasta un pequeño catálogo de marcas, ¿no? de empresas que te pueden más o menos ayudar a encontrar la temporalidad. Entonces esa página está increíble y pues deberían de visitarla. Esa sería www.sha.org.
ceramicas.org, me parece que es la página. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir aquí a platicarle al auditorio y pues compartir un poco el gran trabajo que han hecho, un muy buen trabajo que han hecho. Y pues nada, agradecerles. Y les recordamos que el tema de esta ocasión es Arqueología de Mar y Tierra, segunda parte, Pampa, Proyecto de Arqueología Marítima del Puerto de Acapulco. Y ahora pasamos a la siguiente tanda de investigadores que nos van a platicar de otros aspectos de este proyecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Fue un placer. Les recordamos que el tema en esta ocasión es Arqueología de Mar y Tierra, segunda parte, Pampa, Proyecto de Arqueología Marítima del Puerto de Acapulco. Y para hablar de estos temas, en esta segunda parte, contamos con la presencia de Saúl Guerrero, de Josué Guzmán y de Salvador Estrada, que nos van a platicar cada uno de sus temas de investigación. Platicaremos entonces con estos arqueólogos y antropólogos físicos especialistas que se han enfocado en la investigación de dos materias específicas en el proyecto: la cerámica de importación, hallada tanto en el rescate como en el fuerte, así como la artillería que se encuentra en el fuerte San Diego, en Acapulco, Guerrero, México. Saúl, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la importancia del estudio de la cerámica arqueológica que fue recuperada en los contextos trabajados dentro del proyecto? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en la actualidad para hacer estos análisis? Sí, bien. Bueno, antes que nada, agradezco la invitación. Y bueno, básicamente es muy importante estudiar la cerámica porque de alguna manera nos da ciertos indicadores de las actividades culturales ocurridas en todos los contextos arqueológicos. En el caso de la arqueología histórica, en la que contamos con una infinidad de materiales desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, nos da una información bastante enriquecedora en torno a las tendencias de consumo de los habitantes, sobre todo este aspecto del comercio transatlántico, ¿no? Actualmente, digamos que la arqueometría se ha encargado de alguna manera a complementar estos estudios de la cerámica. Afortunadamente ya no se circunscribe a la cuestión tipológica, sino que hay una serie de técnicas que nos ayudan a obtener información puntual, sobre todo sobre procedencia, ¿no? Procedencia, algunos aspectos tecnológicos también que nos pueden brindar este tipo de técnicas. En mi caso, los últimos años, bueno, yo me he enfocado básicamente a análisis petrográficos, es decir, mineralógicos, y de otras técnicas geoquímicas sobre todo, ¿no? ¿Podrías desglosar tantito para nuestro auditorio qué es la arqueometría y un poquito estas técnicas de manera muy sencilla para que todos puedan entender un poquito sobre qué va? Sí, con gusto. Bueno, en general la arqueometría se encarga de estudiar los diferentes materiales con el apoyo de diferentes técnicas, es decir, pueden ser tanto físicas como químicas, para conocer la composición puntual de los materiales, es decir, de las materias primas que utilizaron en este caso los alfareros. Y bueno, por ejemplo, se divide en términos generales en técnicas mineralógicas y químicas, ¿no? Y bueno, contamos con una serie de equipos sofisticados, como puede ser la fluorescencia de rayos X, la difracción de rayos X también, que bueno, estas herramientas nos ayudan, por ejemplo, a determinar temperaturas de cocción, y bueno, como bien dije hace rato, sobre todo procedencia, ¿no? Y bueno, también hay otras técnicas que son más complejas, como es el caso de la activación neutrónica, que nos da composición elemental total de una muestra, y sobre todo elementos traza que nos puede ayudar a determinar la posible procedencia de los materiales. Wow. Entre los materiales que tú has estado analizando, están los mejor conocidos como botijas, ¿no? Estos contenedores cerámicos. Háblanos un poquito de eso. ¿Cuál es la importancia de estos contenedores? Su distribución,
un poquito su historia quizás, y bueno, ¿qué se está planteando para el caso específico de Acapulco? Si estos contenedores pudieron haber sido fabricados en América del Sur y haber llegado al puerto, o bien pues tradicionalmente son andaluces, sevillanos. Cuéntanos un poquito acerca de las botijas y las hipótesis que estás manejando y los análisis que les estás realizando. Sí, gracias. Bien, las botijas realmente son una serie de contenedores cerámicos que tienen una tradición mediterránea. Sobre todo su antecedente, digamos, más directo son las dolias, que son de tradición medieval. Y bueno, estas llamadas botijas son una serie de contenedores que servían fundamentalmente para el transporte de sólidos y de líquidos. Y bueno, de estos fragmentos y también piezas completas se han encontrado prácticamente desde Norteamérica hasta Sudamérica, ¿no? En diferentes contextos, sobre todo en rellenos constructivos, ¿no? En contextos sumergidos también, y en excavaciones propiamente y en superficie, ¿no? Y bueno, básicamente servían para transportar lo que es especias, ¿no? Sobre todo aceite, y bueno, son indicadores del comercio, ¿no? que se manejaba. Y bueno, hay infinidad de estudios sobre las botijas, sobre todo la cuestión de la procedencia y la tecnología. Comúnmente se ha creído que estas botijas se manufacturaron al sur de Andalucía, sobre todo en la ciudad de Sevilla y en los alrededores. Y bueno, las últimas teorías también postulan que también en Sevilla, pero en otras áreas circunvecinas. Y también hay teorías que posiblemente se estuvieron manufacturando en Cuba, en Centroamérica. Y bueno, recientemente hay estudios que señalan que posiblemente se estuvieron manufacturando en el centro de México. Lo que sí se sabe es que este tipo de artefactos se estuvieron manufacturando en Perú, sobre todo para contener vino, ¿no? Entonces, una de las problemáticas que tenemos aquí es determinar el área o la región productiva de estos contenedores y, bueno, establecer estas posibles rutas de comercio transatlánticas, ¿no? He tenido la fortuna de poder estudiar botijas tanto en España como también encontradas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ahora estos estudios que estamos empezando en la Subdirección de Arqueología Subacuática, que bueno, tienen que ver con la procedencia de estos materiales, ¿no? ¿Qué estudios son estos? Básicamente vamos a empezar a hacer análisis por activación neutrónica. Y bueno, también los vamos a complementar con algo más tradicional, ¿no? Que en este caso es la petrografía, la difracción, que nos puede brindar datos para complementar nuestras hipótesis y nuestras inferencias, ¿no? Sí, de hecho estos trabajos habría que hacer público un agradecimiento a la doctora Tenorio. Sí, claro. Del Instituto del ININ, ¿no? de Investigaciones Nucleares, que muy amablemente nos regaló 50 muestras para hacerle estos análisis, ¿no? En efecto. Muchas gracias, Saúl. Pues qué interesante trabajo, y ojalá y que podamos conocer más acerca de las rutas de comercio a las que estaba ligado Acapulco, más allá de los registros históricos, sino a través de estos materiales arqueológicos. Josué, bienvenido al programa. ¿Cuál es la importancia del estudio de la artillería histórica para la investigación arqueológica? Vale, muchas gracias, buenos días. Bueno, en tanto artefactos producidos por una sociedad y en determinado momento, pues son portadores de una gran cantidad de información, tanto de tecnología y procesos de producción, datación y proveniencia, que eso ayuda muchísimo para la investigación arqueológica al momento de ponerlo en un contexto histórico en general, como será en el puerto de Acapulco. Pues naturalmente nos da una serie de datos sobre
las técnicas de extracción del metal, la fundición, sobre la estética imperante e incluso sobre procesos ya más específicos de la guerra en determinada época. Al momento de que están metidos en una red de distribución y producción, pues también nos dan información sobre los movimientos de bienes bélicos en territorios transoceánicos, muy ligados durante la época moderna. Josué, tú eres arqueólogo de formación también. Sí. Pero eres de la universidad. De la Universidad Autónoma de Zacatecas. Duro, Cascanes. Excelente. Oye, a ver, cuéntanos, estos cañones se encuentran ahí actualmente en el Fuerte San Diego, en Acapulco, en el estado de Guerrero. ¿Fueron colocados ahí originalmente o son una colocación posterior? Es decir, ¿les tocó ver el sitio de Morelos, les tocó ver la invasión francesa ahí a Acapulco, algunos eventos ahí de la Revolución? ¿O estos cañones, según tus investigaciones, ¿a qué has llegado? Cuéntanos un poquito acerca de... Bueno, es interesante. De los 25 cañones que se han analizado en el Fuerte de San Diego, podemos saber que todos están comprendidos entre la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Hemos podido identificar, incluso con base en la morfología de cada una de las armas, sus patrones de fundición, y tenemos hipótesis fuertes acerca de dónde fueron producidos. En el caso del Fuerte de San Diego, está armado con muchos cañones de pequeño calibre, es decir, de 12 libras, de 6 libras incluso, y 4 cañones grandes de 36 libras. Hay que darse cuenta que con base en el calibre podemos inferir ciertas usanzas militares y relacionarlas con prácticas de la defensa o del ataque en este sentido. Actualmente, si nos vamos al Fuerte de San Diego, podemos pensar que los cañones todos pues fueron puestos ahí en las troneras de San Diego desde la época de su construcción, que precisamente data el actual Fuerte de San Diego del tercer cuarto del siglo XVIII, de 1776. Pero dándonos cuenta de las particularidades de cada cañón, no corresponden, digamos, a grandes cañones de fortaleza, sino que muchos de estos pueden haber sido embarcados, más bien desembarcados de navíos que anclaron en la rada de Acapulco, y que en el museo únicamente los fueron montando para fines de exhibición, pues. Existen 4 cañones muy grandes de 36 libras en el Fuerte de San Diego, que es muy probable que hayan estado montadas desde la construcción del fuerte. El rango de operación de estas armas pues cubre toda la bahía y son pues bueno, armas que protegen todo el puerto de Acapulco, la bahía de Santa Lucía, y que es muy probable que hayan estado ahí. En el asedio que hace Morelos al puerto de Acapulco, existen registros de que se lleva parte de la artillería. Obviamente es un ejército en campaña que para incrementar su potencia de fuego va a hacer uso de los materiales bélicos dejados ahí por la guarnición española. Sin embargo, tengamos en cuenta que la campaña de Morelos pues fue en un terreno accidentado en los estados montañosos de Guerrero prácticamente Guerrero y Morelos. Y entonces cargar con grandes cañones de asedio muy pesados, tengamos en cuenta que un cañón de 36 libras llega a pesar 3 o 4 toneladas, pues era impracticable. Es más probable que Morelos se haya llevado los pequeños cañones de 6 o 9 libras, que eran bastante buenos para una campaña, no tanto para asedios contra edificios, pero sí contra formaciones de soldados. Es probable entonces que estos 4 grandes cañones hayan estado desde entonces montados en el Fuerte de San Diego y que sean los más antiguos guardianes de la bahía de Acapulco desde hace 250, 300 años casi. Oye, qué maravilla. Entonces, el pasado marítimo de Acapulco es factible de conocerse a partir de las piezas de artillería que has estado registrando. Sí, por supuesto. Qué maravilla. ¿Cómo ha sido ese proceso de registro y de documentación? ¿Cómo has logrado estudiar estos cañones? Claro, bueno, hasta ahorita hemos hecho un análisis rápido, un análisis visual, en el que nos hemos concentrado sobre todo en los aspectos morfológicos de cada cañón, es decir, en sus medidas y en su estética, en su patrón de fundición, su diseño. Se hace un levantamiento detallado de las medidas, tanto de las longitudes de cada cuerpo del cañón como de los distintos diámetros. Con eso uno puede tener idea de cuáles son las proporciones guardadas por los fundidores y que nos da pistas sobre la ciencia de la balística en ese entonces, que ya ha progresado bastante para entender
los efectos de la explosión de pólvora. Una vez que conocemos eso, nos vamos directamente a las fuentes históricas para conocer los patrones de fundición, cuáles fueron los años de los que se estén utilizando, los reinos que lo mandaron producir, y con eso podemos identificar el patrón de fundición de estas armas. A partir de ahí tenemos información de dos órdenes. Una información específica que concierne únicamente al artefacto estudiado, es decir, al cañón, a la pieza de artillería tratada, que podemos conocer sus estéticas, su datación, su proveniencia. Muchas veces los cañones tienen, las piezas de artillería en general, tienen inscripciones que aluden a su año de fundición, a su fundidor, al monarca o a la casa reinante que ordenó su construcción, y con base en ello podemos dar una datación bastante precisa en términos relativos. El segundo orden de información compete al contexto general de la artillería, y nos da información sobre procesos, digamos, de guerra en el mar, o defensa, intercambio, incluso contrabando, ¿por qué no? En el caso de Acapulco, hemos logrado identificar con estos exámenes rápidos que la mayor parte de los cañones son de manufactura inglesa, británica. Esto causa ruido, puesto que es una época muy turbulenta en las relaciones en Europa Occidental, entre la monarquía española y la corona británica. Si es una plaza fuerte, vital para el comercio transpacífico, Acapulco, que es de los más importantes nodos del Imperio Español en el Pacífico, ¿por qué no está siendo protegido por los cañones fundidos por la corona, por la monarquía hispánica? Entonces, echándonos un clavado en la historia, te das cuenta de que Acapulco está armado con gran cantidad de cañones británicos, porque precisamente en esa época la corona española va a tener una crisis crónica muy severa de la producción de artillería. Entonces se ven obligados a comprar cañones británicos. Puede ser que los cañones que han llegado a Acapulco sean parte de este proceso de rearme, de necesidad de defender el imperio, o incluso, ¿por qué no?, de navíos ingleses que están doblando el Cabo de Hornos, llegando al litoral pacífico, y están vendiendo sus cañones en un acto de contrabando y flagrante violación de los monopolios de la corona. Hombre, súper interesante. Pues estos cañones se encuentran en la parte más alta del fuerte, y también hay uno de bronce, ¿verdad? En una de las salas. Sí. Pero ya traído posteriormente, ¿no? Sí, ese es un cañón ese es un cañón español fundido en Sevilla, del reinado de Carlos IV, pero sí fue adquirido posteriormente. Es muy probable que, platicando con el personal del museo, pues sí, todos los cañones que están en exhibición, los de hierro, pertenecieron al puerto de Acapulco. Entonces, pues también nos da una idea del constante arribo de naves armadas y de la necesidad perentoria de defensa. Por supuesto. Hacemos una invitación a todo el auditorio a visitar el Museo Histórico Fuerte de Acapulco, Fuerte San Diego, que tiene una colección muy agradable para conocer un poco de lo que fue la historia tan importante de Acapulco, a veces olvidada en detrimento de las vacaciones y esta cuestión recreativa, ¿no?, de que carga Acapulco hoy en día. Pues muchas gracias, Josué. Y Salvador, cuéntanos un poquito. Tú eres antropólogo físico, has estado en el proyecto desde sus inicios, y bueno, has hecho muchos descubrimientos interesantes, incluido por ahí un hueso humano. Pero ya de eso hablaremos, ya de eso hemos hablado y de eso ya hablaremos en otros programas. Cuéntanos un poquito de los últimos trabajos que estabas haciendo justamente hace 24 horas en Acapulco, y de dónde vienes llegando aquí a la Ciudad de México. Bueno, buenos días a todos, saludos a todos. Esta ocasión tuvimos que ir a Acapulco a hacer unos trabajos precisamente de registro fotográfico para hacer fotogrametría. Esto acompañados con un arqueólogo que es salvadoreño, se llama Fabio Amador. Él tiene todo el equipo de drones, cámaras, cámaras para video. Está súper equipado el compañero. Entonces, el trabajo realmente fue ir, primero que él evaluara lo que era el Fuerte San Diego, ver las dimensiones y ver de qué forma iba a hacer los recorridos con el dron. Tuvimos un muy buen clima, esa fue la ventaja, que llegando allí, antier, en la tarde a Acapulco, empezamos a hacer los primeros vuelos. Su equipo puede hacer vuelos hasta de media hora, pero con cuestiones del regreso del dron tuvo que acortarlos a 20 minutos. Entonces el día martes se hicieron 2 vuelos,
había buen clima, pero al final en la cara del Fuerte San Diego estaba pegando mucha sombra. Esto nos obligó a que al otro día muy temprano regresáramos y volviéramos a hacer otros vuelos para hacer todo el registro fotográfico completo del fuerte. El día de ayer precisamente se hicieron otros 3 vuelos para completar y ya tratar de evitar todas estas sombras que podían afectar al registro del fuerte, más hacer la fotogrametría. Aquí lo que queremos hacer es con la fotogrametría posteriormente hacer ¿cómo se llama? Estructuras digitales en 3D para poder manipularlo de cierta forma. Uno de los propósitos es que, teniendo en cuenta que el primer fuerte de San Diego se derrumbó en el temblor, el segundo se está montado sobre la estructura vieja. En este momento vamos a tener la estructura en 3D del fuerte San Diego y vamos a tratar de ensamblarla con el fuerte viejo y ver qué partes se fueron utilizando que sirvieron de cimientos, y también tratar de ver cuáles son las que están fuera del fuerte nuevo y y tratar de ver cuáles son las partes que están fuera del fuerte nuevo y tratar de ver si ahí se puede hacer excavaciones para ver qué parte de las estructuras existen y a ver si todavía hay pues cúpulas allá adentro, ¿no? O abajo del fuerte nuevo. Súper. No, pues qué interesante ese trabajo que estuvieron haciendo. Para nuestro auditorio, ¿pudiéramos recomendarles algunas publicaciones para que se empapen un poquito más del tema? Ya sean muy generales, o bueno, cuestiones ya muy específicas. Saúl, por ejemplo, alguna cosa para que la gente se introduzca al tema de la arqueometría, o bien para los que ya saben un poco de botijas, ¿cuál sería la Biblia de las botijas? ¿Algún libro que nos pueda recomendar? Sí, bueno, hay un libro que es uno de los trabajos pioneros en torno a las botijas, que es de John Gauguin, que es el análisis de botijas. Es un trabajo de la década de 1960, pero bueno, hay trabajos posteriores de Mitchell Marken, que él habla precisamente sobre la cerámica encontrada en diferentes naufragios, y bueno, también George Avery, también que habla, su tesis doctoral es exclusivamente de botijas, y bueno, recientemente algunos artículos que ya van a estar publicados próximamente en torno a las botijas, porque no solamente se han registrado arqueológicamente, sino también se han hecho estudios etnográficos donde hay un reuso de estas botijas, sobre todo en Guerrero, en Xalitla. Ahí hay un reuso de estos objetos, ¿no? Y bueno, creo que de arqueometría me parece que hay bastante. La arqueometría tiene infinidad de enfoques, y bueno, básicamente hay que empezar a leer cuestiones sobre mineralogía, sobre química, cuestiones de qué están compuestos los materiales arqueológicos, ¿no? Muchas gracias. Josué, ¿tú algo que puedas recomendar en torno a los cañones, su estudios? Pues bueno, por ejemplo, hay obras especializadas basadas mucho en los archivos históricos. Desafortunadamente, la gran mayoría de la literatura pues está en inglés, en español no se ha publicado mucho. Una obra muy, muy clara para ese tipo de análisis de Brian Lavery's The Arming and Fitting of English Ships of War. Y en español hay un libro muy bueno de Enrique García Torralba, que se llama La Artillería Naval Española en el siglo XVIII. Está editado por el Ministerio de Defensa en España y sí es difícil de conseguir, pero es un libro que se pueden encontrar extractos en internet, en la web, y es muy bueno, muy, muy bueno. ¿Y cómo se va a llamar el tuyo? De todos estos cañones que has estado estudiando. Estamos pensando ponerle acá un nombre acá que sea alto, sonoro y significativo, algo así, ¿sí? Como, no sé, Bocas de Fuego, la Nueva España, una cosa así. Me encanta, muy bien. Pues esperamos ver ese libro próximamente. Sí, estamos trabajando en ello. Salvador, ¿tú algún libro que nos quieras recomendar? Pero sobre Acapulco, sobre cualquier cosa relacionada. Bueno, yo en estos trabajos del proyecto de arqueología marítima, pues he estado trabajando lo que es su arqueología, he trabajado cerámicas mayólicas, me he metido en cuestiones de metal, balas, anillos, y
Pero creo que no tanto libros, lo que nos ha funcionado más en este momento para hacerlo del análisis de porcelanas ha sido la página de internet, el catálogo de la Universidad de Florida. No me acuerdo del nombre completo, pero se busca University of Florida y ahí aparece luego el catálogo, ¿no? Como tal. El catálogo de mayólicas. De mayólicas. Bueno, por ahí viene también porcelanas chinas, grés, bueno, infinidad de losas inglesas, ¿no? Buena referencia. También, otra cuestión, Josué no terminó de hablar, pero se han hecho registros de cañones que también que están en la quebrada. Y en la rotonda del monumento a Morelos. Unos pequeñines, ¿no? Sí, esos son los de la rotonda, pero los de la... De hecho es muy interesante, bueno, ya que Chava lo puso ahí, es interesante notar que en Acapulco hay cañones de 4 nacionalidades. Hay cañones españoles, británicos, franceses e incluso suecos. Sí, está medio extraño eso, ¿verdad? Está loco. Su vocación internacional de Acapulco. Perdón, nada más agregar, también... próximamente va a salir publicado un artículo con unos en el Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, unos colegas del Departamento de Prehistoria y Arqueología sobre botijas precisamente, y bueno, es una serie de fragmentos que se analizaron de rellenos constructivos de Templo Mayor, y bueno, y ahí hacemos todo un recuento de las botijas general que se han encontrado en el territorio mexicano. En general, de todos sus trabajos habrá publicaciones, ¿no? Estamos pensando en este libro para el próximo año con los primeros avances del proyecto, y bueno, pues una de las cuestiones que este proyecto tiene muy claras, aparte de los trabajos arqueológicos, pues es la difusión a todos niveles, desde libros estrictamente académicos. Pues para terminar, nada más mencionar que todos estos materiales a los que hemos estado haciendo referencia se encuentran en resguardo en la Subdirección de Arqueología Subacuática en la Ciudad de México, en la calle Moneda 16, donde pues están siendo analizados, estudiados, y que en algún momento regresarán al puerto de Acapulco, ahí al Museo de San Diego, donde Víctor Hugo Jasso está ayudándonos a crear un centro de estudios del Pacífico, y donde pues eventualmente investigadores de todos lados irán ahí para hacer sus propios análisis y estudios. Recordarles, si andan ahí por el puerto de Acapulco y se topan con materiales históricos, arqueológicos, porcelanas, etcétera, pues denos ahí un pitazo, porque así fue como logramos amasar ahorita una colección impresionante de porcelanas, gracias a un colega ahí que avisó. Pues nada más mencionar que este proyecto está buscando verdaderamente reconstruir la historia de Acapulco, contribuir al conocimiento de lo que fue Acapulco antes de convertirse en un centro turístico, una historia fascinante, una historia que tiene un mar impresionante de contactos con Asia, ¿no? La globalización temprana en el siglo XVI, México estuvo en el centro de todo eso. Y bueno, pues continuaremos ahí trabajando, y pues no me queda más que agradecer. Damos por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestros invitados, Saúl, Josué, Salvador. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radios INA, con Gabriela Amarantes. Producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.